Ahí estamos. Estamos al aire. Vamos a ver que se vayan sumando las personas, porque habían varias personas ahí esperando. Ahí hay varias gente sumándose. Hola a todos y todas. Hola Bernardita, que yo voy viendo los nombres, ya que no puedo verles las caras, lamentablemente, o al menos ver los nombres. Javier, hola. Hola a todos y todas. Bien, ahí ya se han sumado varias personas que me imagino estaban esperando que partiéramos. Ya, vamos a ir empezando. Entonces, bueno, hola a todos y todas, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá en lo que es el tercero y último de los conversatorios que estamos haciendo en el marco del lanzamiento, la publicación de las primeras guías Chile sobre derechos humanos y empresas. Les pido paciencia aquí con el tema tecnológico porque, a ver, ya. Aquí. Voy a compartirles acá algunas láminas que tengo preparado. Entiendo que se ve bien, ¿no? Si alguien me puede poner la manito, la manito, ya, bien, ya, se ve bien la pantalla. Súper. Entonces, como les decía, estamos haciendo estos conversatorios, este es el tercero y último en el marco de la publicación de las guías Chile. Las guías Chile son orientaciones prácticas para las empresas en materia de derechos humanos y están ya disponibles para que ustedes las puedan conocer, descargar, utilizar, sobre todo la gente que está en empresas, los invitamos a conocerlas, a revisarlas, a aplicarlas y contarnos cómo les va, digamos, con esto. Las guías están en www.casadelapaz.cl/derechos humanos y empresas. Quiero darle la bienvenida a la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, y agradecerle estar acá. Ella nos va a dar unas palabras de apertura en unos momentos. Quiero solo tomarme unos breves minutos para contarles muy brevemente de qué se tratan las guías y por qué estamos haciendo estos conversatorios esta semana. Quiero saber de las personas que están escuchándonos y viéndonos, ¿quiénes participaron de los conversatorios de esta semana, del que hicimos ayer y el que hicimos el martes? Si pueden poner la manito los que han participado ya de otros, y ahí veo que la mayoría es primera vez que se suman, así que voy a hacerlo muy breve igual. ¿Qué son las guías? Las guías son manuales de recomendaciones prácticas para que las empresas implementen la debida diligencia en materia de derechos humanos, ¿ya? Y las guías hicimos 2 guías, y tienen foco en distintos grupos humanos, ¿ya? Hay una guía con foco en personas migrantes y refugiadas, y hay otra guía que tiene foco en personas mayores, ¿ya? Por eso hemos hecho conversatorios. Ayer hicimos un conversatorio sobre migrantes y refugiados y hoy día estamos haciendo el conversatorio sobre personas mayores. Muy breve contarles 2 aspectos que me parecen relevantes que ustedes conozcan con respecto a las guías. Primero, su estructura, cómo están organizadas las recomendaciones contenidas en las guías. Están organizadas pensando en que la debida diligencia en derechos humanos desde las empresas debe poner el foco en los titulares de derecho, en las personas, ¿ya? En el riesgo a las personas, no en el riesgo al negocio, ¿ya? Que son muchas veces distintos. Entonces nos pareció importante estructurar los capítulos de la guía en función de los distintos grupos de interés que tienen las empresas y cómo pueden afectar los derechos humanos de las personas, no solo como trabajadores y trabajadoras, que es lo primero que uno piensa, ¿no? El ámbito laboral, pero también como parte de la cadena de suministro, como clientes y clientas, y como comunidades, ¿ya? Entonces esos son los 4 capítulos que tienen las guías. Y luego el proceso de debida diligencia pone el foco en la gestión de los impactos, o sea que las empresas deben identificar los impactos potenciales y reales en derechos humanos, deben luego integrar acciones para abordar esos impactos, ya sea cesando la actividad que está provocando el impacto, tomando acciones para prevenir, para mitigar o para reparar en caso que se haya producido una afectación real. Y el tercer paso es dar seguimiento a las acciones tomadas. Entonces, cada capítulo de la guía está estructurada las recomendaciones en función de esos 3 pasos de la debida diligencia.
Y lo último que quiero compartir con ustedes en función de, en relación a las guías, es lo que yo creo que es quizás el elemento diferenciador de las guías, si uno lo compara con otros instrumentos que hay también de orientación a las empresas, que es que las recomendaciones que están contenidas en las guías son producto de un proceso de diálogo multiactor, ¿ya? Y las recomendaciones, en el fondo, son el consenso al que llegó un grupo muy transversal y muy amplio de actores, ¿ya? Y nosotros creemos que ahí hay un valor, sobre todo cuando se trata de derechos humanos, que es un concepto sobre el cual no solo hay un profundo desconocimiento generalizado, digamos, en la sociedad, sino que también hay eh, mucho temor a abordarlo. Entonces creemos, nos da esperanza, nos pone contentos que un grupo tan diverso de actores, en el cual estaban representados representantes de el sector empresarial, el Estado, la sociedad civil, sindicatos y otros organismos internacionales, etc. O sea, fue un trabajo de diálogo y de encuentro que ahí está el fruto, ¿no? Las recomendaciones que están ahí contenidas. Bien, dicho eso, quiero dejar con ustedes a la subsecretaria Lorena Recabarren, que va a darnos algunas palabras de bienvenida, y solo contarles que estas guías son el compromiso que la Fundación Casa de la Paz asumió en el marco del primer Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, que está coordinando la Subsecretaría de Derechos Humanos, y la subsecretaría también participa del Consejo Directivo de las Guías Chile. Entonces queremos dar las gracias a la subsecretaria y a su equipo por el apoyo que han dado a esta iniciativa y bueno, dejar a la subsecretaria que nos va a dar unas palabras de apertura de bienvenida. Muchas gracias, Magdalena. Muy buenos días a todos, a todas. Voy a saludarlos, pero también contarles que voy a estar presente en el resto del conversatorio para poder escuchar a la Jime Abogavir y a la Consuelo Moreno, para poder estar presente en este debate. Antes de comenzar, quisiera extenderles un súper fraternal y como enérgico en términos de poder transmitir fuerza y ánimo a todos los que hoy día nos están viendo. Son momentos difíciles para nuestro país, para todo el mundo en general, pero cuando uno lo tiene más cerquita es más cercana a ese sufrimiento, ese dolor. Estamos en tiempos difíciles, son tiempos complejos, hay personas que lo están pasando muy mal, especialmente los grupos más vulnerables, grupos de especial protección. Necesitamos mirarlos con mucho mayor atención, mucho más que normalmente, ¿verdad? De modo que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos les mandamos esa como energía a todos los equipos de las distintas organizaciones aquí presentes y a sus familias. Espero que estén dentro de lo que se puede bien. Nosotros hemos estado trabajando en coordinación en este tiempo de pandemia con instituciones, servicios vinculados a grupos de especial protección y también con la sociedad civil, que es algo que se rescata mucho del trabajo en la elaboración de estas guías que se están presentando en estos 3 conversatorios. Como decía la Magdalena, es muy transversal la forma en que se elaboraron, los diálogos, quienes participaron, y ese valor está muy vinculado y en realidad es propio de un enfoque de derecho, que junto con la transparencia, con la información, con el principio de igualdad y no discriminación, significa e implica que en cualquier desarrollo de algún proceso, de alguna acción, como en este caso son las guías, ¿verdad?, participen aquellos que son afectados o que se ven impactados de algún modo con los efectos de esa acción. Y por lo tanto, así como en esta guía lo hemos hecho, hemos también tratado de hacerlo, y por eso lo ponía sobre la mesa, lo hemos tratado de hacer desde la Subsecretaría de Derechos Humanos en estos meses en relación a las instituciones públicas y a las organizaciones de la sociedad civil en relación a grupos de especial protección respecto de acciones en materia de contexto crisis sanitaria. Eso como para empezar, porque creo que no podemos obviar, ¿verdad?, lo que estamos viviendo. De hecho, el hecho de que estemos reunidos de esta forma es por eso.
Entonces, pasando a lo que nos convoca en particular, yo quiero agradecer muchísimo a Casa La Paz, que hace ya, no sé si un poco más de un año, nos hizo la invitación a que participáramos como en esta mesa como coordinación o parte de la mesa central para el proceso de elaboración de Guía Chile. Aquí yo quiero agradecerle a Matías Rodríguez, que es el encargado de Empresa de Derechos Humanos en nuestra subsecretaría, que lidera ese proceso acá. Nosotros, como adelantaba la Magdalena, desde el año 2018 trasladamos la coordinación del Plan Nacional, el Plan de Acción Nacional de Empresa de Derechos Humanos desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a nuestra subsecretaría. Lo consideramos un objetivo central de nuestro quehacer diario en la subsecretaría y pusimos a una persona, a una unidad que en algún minuto queremos que deje de ser unidad y que pase a ser tal vez un poquito más grande, pero en fondo a cargo de este tema en particular, porque creemos, estamos muy convencidos de que es absolutamente relevante poder generar mayores vínculos con otros actores que son importantes para la promoción y la protección de los derechos de las personas. Estamos absolutamente seguros, y en eso no hay dos lecturas, de que el Estado es el principal garante, el principal llamado a proteger los derechos de las personas, pero evidentemente hay otros actores, todos somos responsables en definitiva, ¿no? Pero hay actores relevantes y en eso las empresas son un actor muy relevante en nuestra sociedad, y por lo tanto gracias a Casa La Paz por permitirnos participar de este proceso, que nuevamente vuelvo a poner en relieve el hecho de la transversalidad con que se elaboró el proceso de diálogo en el tiempo, no fue algo como encerrado entre cuatro paredes que se hizo de manera muy, muy breve, ¿no? Como decía Magdalena, este es un desafío permanente que de alguna manera como que se inicia, el tema de empresa de derechos humanos me refiero, y mientras más seamos los actores públicos y privados que estemos empujando esta agenda, más fácil va a poder ser incorporarla en distintas dimensiones, ¿no? Porque así como hablamos de derechos humanos en general y luego eso se va concretizando en acciones específicas respecto de determinados grupos de especial protección, por ejemplo, en el caso de empresas de derechos humanos ocurre un poco lo mismo. Tenemos los principios rectores, desde el 2011 tenemos ciertas recomendaciones generales, formas, orientaciones de incorporar los principios, hablamos de la conducta empresarial responsable, hablamos de cómo incorporar en la matriz de riesgo, ¿verdad? Desde el punto de vista de los riesgos de las personas, como decía la Magdalena, y no del negocio, esta mirada de la debida diligencia, pero la manera de hacerlo concreto es pensando en los grupos de riesgo probablemente. Por eso el valor inmenso que tienen las guías, ¿no? De hacer esa bajada, ayudar a hacer esa bajada, a concretizar más este tema que muchas veces no solamente hay un temor, sino que también, como decía la Magdalena, es desconocido. Creo además que en el contexto de crisis sanitaria que estamos viviendo, las guías la Guía Chile para Empresas de Derechos Humanos en relación a determinados grupos que está lanzando Casa La Paz, son especialmente valiosas, porque, de nuevo, la mirada en momentos de crisis se debe dirigir, creemos nosotros, desde un enfoque de derecho, hacia aquellos grupos más vulnerados, y no solo vulnerados, sino que con más riesgo, ¿verdad?, de poder sufrir alguna vulneración de derechos, ya sea desde el Estado, digamos, pero también desde la protección, desde la sensibilidad que tiene que tener la sociedad, más allá de si quien viola los derechos humanos del Estado o no del Estado, finalmente somos todos responsables, ¿no? De poder generar un mejor contexto, una mejor situación de igualdad, de justicia, en la que se puedan proteger los derechos de todas las personas. Las empresas, en tanto empleadoras como proveedores, parte de una cadena de suministro, prestadores de servicios, productores, ¿verdad? En este sentido, tienen una importante acción, y de hecho y un rol que jugar, y lo hemos podido ver, y lo tenemos que mejorar. Tanto lo hemos podido ver, digo, porque nosotros, en particular desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, hemos generado harta alianza público-privada. Esto también se ha repetido en otras instituciones, en otros ámbitos del Estado, donde, por ejemplo, para
poder de alguna manera mitigar lo que ha significado la suspensión de las visitas en los centros del Sename, respecto de tanto de protección como de jóvenes infractores de ley. Están suspendidas las visitas, están en cuarentena en las residencias. Y hemos logrado a través de donaciones, de convenios de colaboración con empresas de comunicación, donaciones importantes de algo que pudiera parecer en algún minuto como muy demasiado material, que son celulares, son computadores, es la conexión a Internet, pero que hoy día es tremendamente importante, porque a ese niño, a esa niña, a ese joven le permite mantener la comunicación, al menos virtual, con su padre, con su madre, que están en proceso de reacercamiento, o con su adulto significativo. Por lo tanto, es tremendamente importante, y eso no se puede hacer en momentos de crisis más que nunca. En el fondo, este vínculo empresa-Estado creo que es sumamente importante, porque lo público, no solamente creemos nosotros, el Estado. Bueno, no me voy a extender más porque parece que me estoy comiendo la conversación, Elena. Simplemente agradecerle, decirle que estamos muy comprometidos como subsecretaría con el tema de empresas de derechos humanos, muy agradecidos de haber participado en la elaboración, en el proceso de elaboración de estas guías, y agradecidos también del proceso que nosotros internamente hemos llevado adelante con nuestro Comité 360, que es de manera transversal también considera a organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios, mundo de la academia, etcétera, que va a ser y está siendo muy relevante, porque quiero contarles que a partir de ahora ya está publicadas las bases de licitación para la evaluación del plan vigente, del Plan de Acción Nacional de Empresas de Derechos Humanos vigente, para que podamos tener una segunda versión a partir del próximo año. Y cierro con que las guías de Casa La Paz van a estar a partir de hoy también en nuestra página web, en el link de Empresas de Derechos Humanos, para que puedan poder colaborar en su difusión. Muchísimas gracias, y que tengamos todo un buen día. Muchas gracias, subsecretaria. Voy a compartir, perdón, que esto no, me confundo. Ahí está. Muchas gracias, subsecretaria. Tomo un punto muy importante que usted menciona, que es con respecto a los grupos foco de la guía, ¿no? O sea, ¿por qué elegimos estos grupos? Y aquí es importante que las personas que nos están escuchando sepan que estas guías las empezamos a elaborar hace más de un año, obviamente, antes del COVID, antes del estallido social. O sea, era un Chile y un contexto totalmente distinto a lo que estamos viviendo hoy. Pero se seleccionaron esos dos grupos atendiendo las recomendaciones que ya existían, que ya se habían hecho al Estado de Chile por parte del Sistema de Naciones Unidas y por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de grupos que estaban en una peor situación de poder ejercer sus derechos humanos, ¿ya? O sea, son grupos que tenían, por así decirlo, estaban en una situación base de vulnerabilidad, ¿no? Y también grupos sobre los cuales no habían muchas herramientas prácticas para orientar a las empresas en cómo respetar los derechos humanos de estos grupos. Entonces, la verdad es que las guías, aun cuando no fueron pensadas para el contexto crisis, sí contienen recomendaciones que hoy en día son quizás más relevantes que nunca para las empresas que quieran enfrentar la crisis, tanto a nivel inmediato, como en términos de la recuperación a un mediano y largo plazo con enfoque de derecho, ya que quizás es la única forma que podemos salir todos bien de esto, ¿no? Es resguardando que la respuesta tenga a las personas en el centro, ¿no? Entonces, por eso hemos querido no hacer un lanzamiento como el que teníamos pensado, digamos, el año pasado, simplemente difundir las guías, sino que poner las guías a la luz del contexto actual que estamos viviendo, ¿no? Entonces, es la pregunta que está aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pueden hacer las empresas para respetar los derechos humanos de las personas mayores en el contexto que estamos viviendo hoy, de la crisis de la pandemia, ¿no? Y para eso tenemos a nuestras dos expositoras y a la subsecretaria también, que se ha sumado y que muy generosamente se va a quedar también hasta las 11, hasta que terminemos el conversatorio. Entonces quiero presentar a nuestras expositoras de hoy,
que aquí en las fotos están como al revés, pero va a partir con nosotros Jimena Bogavir. Jimena es periodista de la Universidad de Chile, es cofundadora de la Fundación Casa de la Paz, institución donde se desempeñó por 35 años y que hoy día acompaña desde el directorio. Y hace 2 años es cofundadora de Travesía 100, ¿ya? Una empresa B cuya misión es impulsar un movimiento de innovación social que promueva una madurez productiva y feliz, ¿ya? Y luego va a exponer Consuelo Moreno. Consuelo es abogado, es diplomada en gerontología social de la Universidad Católica y actualmente es asesora del Senama. Consuelo previamente se desempeñó como directora del área de incidencia en políticas públicas en la Fundación Oportunidad Mayor, también en la comunidad de organizaciones solidarias y como encargada del área legal de la Fundación Las Rosas. Consuelo es relatora de seminarios y cursos sobre vejez y envejecimiento y ha participado del Consejo Ciudadano de Personas Mayores convocado por la primera dama Cecilia Morel, de Compromiso País y del Comité Consultivo del Senama. Así que dejo con ustedes a la Jimena, yo voy a ir pasando las láminas, tú me vas avisando, Jimena, ¿ya? Y luego, y avisarles también a los que nos están escuchando y viendo que pueden ir haciendo sus preguntas por escritos en el botón que tiene el Zoom para ir haciendo las preguntas, y luego de la presentación de Consuelo vamos a dejar un espacio para ir leyéndolas y respondiéndolas, ¿ya? Bueno, gracias Magdalena, la verdad es que para mí es un doble privilegio estar acá con mis 2 sombreros, ¿cierto? Mi alma en Casa de la Paz, que es hacer siempre mi casa, y también en el tema que a mí me apasiona hoy día, que es el tema de los mayores, por el pequeño detalle que hace 2 años cumplí 70 años y hice Enter. Y decidí, en términos de hoy, resetearme. Entonces, el primer tema sobre el diagnóstico, yo quise pedir aquí un par de láminas, porque yo creo que el primer punto que a mí me interesa hacer, y estoy segura que Consuelo y la subsecretaria van a estar de acuerdo con este punto, es que una mala idea es hablar de las personas mayores como un solo segmento que tiene que ver con una edad cronológica y por lo tanto meternos en el mismo saco y por lo tanto referirse y diseñar para ellos políticas, servicios, lo que sea, pensando en que somos todos abuelitos ñoños, para decirlo en corto, que yo creo que con eso me estoy dando a entender. Entonces, al respecto, para marcar esta diferencia, yo tomo aquí 4 cifras. Uno es que solamente el 14% no somos autovalentes, sin embargo, la mayoría de la gente piensa que efectivamente hay que asistirnos para cualquier cosa. Y cuando se le consulta a las personas que no viven con una persona mayor, el 68% cree que no podemos valernos por nosotros mismos. O sea, ¿qué más claro que aquí existe un prejuicio que de alguna manera nos invalida y nos pone en una situación de vulnerabilidad que en un 86% no corresponde? En segundo, aproximada Magdalena, solo el 8% de la población de personas mayores presenta algún tipo de demencia, y de ese 8, el 4 es demencia severa, siempre asociada a las personas mayores. Y cuando una persona cumple 60, 65 años, la sociedad tiende a mirarla como que estamos todos gaga, y en serio que no es así. Y cuando uno lo dice, la gente empieza a sacar sus ejemplos personales. Sí, pues, ayer me contaba una persona, mi abuelita tiene 80 años, es psicólogo y está atendiendo por Zoom. Ese cambio de opinión, cuando uno alude al estereotipo versus su experiencia personal, es cotidiana. Y en tercer lugar, Magdalena, también esta sensación de que los viejos somos porfiados y que no aprendemos. Porfiados somos todos, grandes, chicos, medianos, todos, y sí podemos atender. Solamente el 16% tiene problemas para aprender nuevas tareas, y el resto aprendemos de otra manera, porque nuestro cerebro efectivamente está compaginado de una manera distinta a como hoy día se requiere, entendiendo que yo aprendí en un libro que la batalla de Chacabuco era en 1846, y eso no cambió. En cambio, hoy día, en este mundo líquido en que todo cambia, también los conocimientos, lo importante, más que aprender contenido, es aprender a aprender. Y claro, esto es un desafío para nosotros, pero que con las metodologías correctas y con los incentivos correctos, claro que lo logramos. Y finalmente, la última lámina que quiero exponer es refiriéndome al programa Compromiso País, donde ahí nos encontramos con Consuelo.
ahí el concepto interesantísimo es que en ese programa se logró identificar a las personas mayores que estaban en situación de dependencia, enfermas y que formaban parte del 40% más pobre de la población. Es decir, 161.000 personas fue la manera de cuantificarlo. Y esto equivale al 6% de lo que somos hoy día la población de las personas mayores. Entonces, para no seguir dándole vuelta a cifras, y con esto si quieres levantas la PPT, Magdalena. No, o sea, saquémosla del todo, dejemos de compartir pantalla, por favor. Y después yo te aviso la próxima, porque falta harto. Lo que quiero decir es que si bien no es exactamente que uno pueda decir, mira, el 12,8%, no, hablemos del 80-20, que yo creo que eso es algo, una cifra que todos entendemos, o sea, como balance, que hay un balance muy mayoritario de personas que estamos autovalentes, que queremos servir a la sociedad, que seguimos aprendiendo y que sobre todo nos importa seguir trabajando. Y sin embargo, los prejuicios en el mundo laboral nos manda a todos al mismo cajón de personas que ya estamos viejos. Y viejos entendidos como inservibles, como decía yo, que no aprendemos, que nos enfermamos menudo. O sea, esa es otra charla que tiene que ver con los estereotipos que se comparten sobre este segmento y que eso a lo mejor es cierto con 20% de la población, pero no es mayoritariamente así. El segundo punto que quiero decir es que el confinamiento nos hace mal. Y el confinamiento así, obligado, como se está pensando, aún mayor. ¿Por qué? En primer lugar, porque nos afecta a las relaciones. Si bien para todos los segmentos las relaciones son importantes, especialmente para los adolescentes, los de entre 18 y 24 son los que peor lo están pasando en esta pandemia, para las personas mayores se ha comprobado que la percepción de calidad subjetiva de vida, el factor que más incide es la cantidad, calidad y diversidad de las relaciones y profundidad. Por lo tanto, para nosotros, de alguna manera, dejarnos reducidos a un grupo muy pequeñito de relaciones y muy limitado, que normalmente es la familia, si es que una persona no hace algo al respecto, claramente nos va haciendo mal a la calidad de vida. En segundo lugar, nos hace mal a la salud. Sabemos que, y nos han dicho majaderamente, que nosotros tenemos que hacer ejercicio y por lo tanto las personas mayores están acostumbradas a caminar, salir a caminar. Y sin embargo se nos dice, ustedes quédense encerrados, mala idea que caminen o caminen alrededor de la mesa del comedor. Entonces también aquí hay un factor que nos va a afectar profundamente y también la nutrición balanceada, también la falta de luminosidad natural. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no es menor el impacto que tienen las personas mayores en los mismos factores. Después, hablemos del tema de los ingresos. Aquí, de nuevo, generalizando, uno puede decir que las personas mayores en general tienen 3 fuentes de ingreso. Uno es la pensión, que habitualmente cubre aprox un tercio de lo que necesita para una vida digna. Segundo, está algún arriendo, alguna puesta en valor de algún bien raíz. Recordemos que el sueño de Chile siempre fue la casa propia, por lo tanto hay algo que se puede arrendar, subarrendar, irse a vivir donde un hijo, lo que sea. Y por lo tanto ese es también un ingreso que se pierde, porque mucha gente hoy día está quedando con desempleado y por lo tanto deja de pagar eso que para una persona era clave en su sustento. Y finalmente, el otro tercio, por así decir, es el pololo, es el trabajo por cuenta propia, es el freelance, como lo queramos llamar. La mayoría de las personas mayores aspira a seguir trabajando no solo por el ingreso, si bien el ingreso es fundamental, sino que como una estrategia de relacionarse, de mantenerse vigente, de seguir aprendiendo. Por lo tanto, eso se nos está cortando fundamentalmente por el tema del calendario. Y eso también entonces es un impacto no deseado de esta pandemia. A continuación, hay otro factor que incrementa la inequidad, porque entendemos el tema del ingreso, sobre todo la mujer en el caso de la pensión, también entendemos el tema de la habitación, este hacinamiento en que se está viviendo, que la persona mayor normalmente sufre más las consecuencias, pero yo me quiero referir aquí al tema de la brecha digital, que Lorena lo mencionó, ¿no?
Hoy día una persona que no esté digitalizada sufre muchísimo más el impacto de la pandemia, porque sabemos que esta ventana no será la mejor del mundo, pero chita que vale en estos momentos, tanto para relacionarse con nuestros seres queridos, como también para seguir aprendiendo, entreteniéndonos, comprando, haciendo trámites, etc. Entonces, también aquí el no estar digitalizado en estas circunstancias produce un impacto mucho mayor. Pero la última cosa que quiero decir también tiene que ver con la autoestima, con la dignidad que tiene este confinamiento obligatorio. Por algo la Angela Merkel fue la primera en saltar, ¿no? En decir, esto realmente es atentatorio a los derechos humanos de las personas mayores. ¿Por qué? Porque hay detrás de esto una infantilización y una sobreprotección de las personas mayores, como si fuéramos incapaces de cuidarnos a nosotros. Cuando las personas pueden perfectamente tomar la decisión de decir, yo necesito caminar media hora, voy a caminar por un lugar soleado, no voy a hablar con nadie, voy a salir con guantes y mascarilla, pero yo no acepto que una decisión que incide tanto en mi calidad de vida, alguien lo tome como tabla rasa y simplemente porque mi calendario dice algo que hoy día, con la longevidad, con los avances de la medicina, ya no corresponde. Otro punto también que quiero decir, que queda cercenado con esta medida y con varias otras, es ese derecho que en Casa de la Paz lo conocemos también, que es a participar e incidir en las decisiones que nos afectan y de poner en valor nuestra experiencia. Dado el tremendo impacto que está teniendo primero la crisis social que tuvimos a partir de octubre y ahora sumado a la pandemia, nosotros vemos que más que nunca nosotros queremos poner en servicio a la sociedad y de la reconstrucción después de todo esto nuestra experiencia. Y sin embargo, si las autoridades y los medios de comunicaciones siguen hablando de que hay que cuidar a nuestros abuelitos con el mismo tono que dirían hay que cuidar a nuestros niños, obviamente que no tenemos una voz al respecto. Entonces, también la invitación a entender que nosotros queremos poner nuestra experiencia, nuestra sabiduría, lo que hemos aprendido después de habernos puesto de pie tantas veces al servicio de la salida después de esta crisis. Y también, volviendo al punto de no ponernos a todos en el mismo saco, hay distintas formas de apoyar. Y la caja de alimentos va a estar muy bien para muchas personas mayores y de todas las edades. Hay gente que efectivamente está con su sustento básico alterado, por lo tanto, eso claramente es como la prioridad número 1. Pero hay gente que lo que aspiraría es una capacitación para poder adquirir nuevas habilidades, capital semilla, porque se le ocurre y están ocurriendo nuevos emprendimientos y que a lo mejor lo que necesita es simplemente ampliar el horno de su casa para hacer los queques, los pasteles de choclo, lo que ella sabe hacer y que le pueden suplementar el ingreso hoy en día, la capacitación para microemprender, etc. Es decir, no todos necesitamos la misma ayuda y aquí el hecho de distinguir y visualizar un 80-20 permite refocalizar no solamente el lenguaje y la manera de aludirnos hacia nosotros, sino que también las políticas públicas. Y para no seguir en negativo, quiero contar 2 cosas buenas que están pasando. Uno es el estudio que hizo la Universidad Católica, el laboratorio el observatorio de envejecimiento, que lo hizo el mes de la pandemia. Y ahí fue interesante porque, gracias Magdalena, ahí se concluye que el 70% de las personas mayores entrevistadas tenía la confianza de que todo saldrá bien después de la pandemia, y que incluso declara que el contexto actual podría dejar consecuencias positivas para ellos. ¿Por qué? Porque hay una intuición que haber bajado el ritmo de la vida, haber recuperado la simplicidad con que estamos viviendo, vistiéndonos, consumiendo, eso es algo positivo. También se valora mucho una suerte como de reencuentro y mayor preocupación con la familia, tanto de los menores hacia los mayores como de los mayores hacia los menores. Porque la gran preocupación que tenemos las personas mayores es qué le va a pasar en primer lugar a nuestro circuito, nuestro descendiente. ¿Qué pasa con su sustento? ¿Sí o no se van a enfermar? ¿Cómo les está impactando emocionalmente? Esa es como la primera preocupación. La segunda preocupación es
¿cómo va a salir la sociedad de acá? Y también ahí aparece la esperanza de decir, esto nos va a hacer bien finalmente. Pasado el dolor y teniendo que ponernos de pie, esto puede significar una sociedad más empática, más solidaria, más colaborativa. Esa es la actitud mayoritaria, que no lo digo yo, sino que lo dice la Pontificia Universidad Católica. Ahora, Magdalena, tú me decías que me refiriera también a los impactos que esta crisis podía tener en la calidad de vida de las personas. Bueno, nosotros tenemos una cierta intuición bastante sólida que quienes tenían un empleo formal antes de la pandemia probablemente no van a ser recontratados. Y por lo tanto, dado que necesitamos ese ingreso y necesitamos, como les decía, salir por todos los otros beneficios que son protectores de la senilidad, el hecho de poder trabajar con o sin ánimo de lucro. ¿Ya? Yo no distingo. Para mí, trabajar en una junta de vecinos tiene tanto valor como trabajar en una empresa o en un empleo por cuenta propia. Por lo tanto, en este ámbito, la necesidad, como mencioné, de reciclar las habilidades para poder adecuarnos al siglo XXI y segundo, adquirir nuevas capacidades y conocimiento con la metodología apropiada para nosotros es clave. Segundo, la necesidad de derribar los prejuicios y los estereotipos que hay en el mundo laboral hacia nosotros y por eso la posibilidad que se abra un currículum de una persona que dice tener más de 50 años ya es altamente improbable. Y aquí quiero citar de nuevo a la Universidad Católica en su centro de innovación, que también hizo un estudio en la hoja de ruta para el envejecimiento de la población en Chile, que esto se publicó en enero de este año, y una de las conclusiones es: se ha observado gran aprecio por las habilidades blandas que tienen las personas mayores, siendo reconocidas en la atención de público y la capacidad de supervisar, administrar, asistir y asegurar la satisfacción del cliente. O sea, ¿qué es lo que quiero decir aquí? Y si quieres, aquí sacamos, Magdalena. Como decíamos, no todos tenemos las mismas habilidades, sin embargo, sí tenemos habilidades que, como muy bien lo decía un vicepresidente de una gran empresa retail, un vicepresidente de recursos humanos, me decía, los mayores hacen familia. Los mayores agregan a los equipos de trabajo algo que es imposible de conseguir con los más jóvenes. Yo con los más jóvenes, y voy a remedarlo, decía, tengo que estarles haciendo jueguitos todo el rato para que estén motivados y se queden. Después que los recluté, los capacité, en cambio los mayores se quedan, permanecen y hacen familia. Por último, quiero decir el tema de la digitalización como un derecho humano urgente, hoy más que nunca. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Esta pandemia es distinta con o sin internet, por lo tanto, las barreras son, uno, el acceso a tener la conexión, los equipos; segundo, en los diseños, tanto de los equipos como de las apps. Todos sabemos que con la edad se nos va poniendo más opaca la vista, etcétera, etcétera. Y finalmente que tenemos que estar capacitados con en esta metodología y funciona. Nosotros estamos trabajando con la empresa Accenture en la capacitación de personas mayores con una plataforma de autoaprendizaje digital y sí funciona. Hay que tener un soporte al inicio para aprender a navegar, pero funciona. Y bueno, en síntesis, la conclusión de los expertos es que todos vamos a salir más pobres de la pandemia, pero nosotros además vamos a salir probablemente en peores condiciones físicas, por lo que les hablé. Sin embargo, creemos que estamos a tiempo de cambiar el rumbo de esta tendencia e impedir que, como dicen los ODS, un grupo se quede un grupo grande de población, que hoy día somos 1 de cada 5, pero pronto vamos a ser 1 de cada 3, se quede irremediablemente afuera y atrás. Gracias, Magdalena, por la oportunidad. Gracias, Jime, y gracias por presentar un panorama tan completo de todos los factores que están como en juego y de lo que muchas veces se asume como un grupo homogéneo, cuando siendo que cada vez es más evidente que no lo es, ¿no? Que hay muchas diferencias,
de todo tipo, ¿no? Se cruzan también múltiples vulnerabilidades y no es correcto meter a todos en el mismo saco, y sobre todo cuando la esperanza de vida es cada vez mayor, ¿no? Y pensar en un gran grupo de los 60 más en adelante es totalmente, en el contexto actual, es totalmente inadecuado pensar que eso es un grupo homogéneo, ¿no? De 60 para arriba. Bien, gracias, Jime, y voy a darle la palabra a Consuelo, que aquí voy Hola a Magdalena, ¿cómo están? compartir. Muchas gracias. Ahí está, listo. Hola a todos. A mí me pasó algo bien especial. Yo participé de esta guía desde la sociedad civil, viendo un poco como una revisión final, y las cosas de la vida me llevó ahora a presentar desde el Senama, un lugar en el que no pensé que iba a estar, pero que la verdad, por temas de la pandemia, me dieron la oportunidad de venir a apoyar un tiempo acá, y ha sido un aprendizaje extraordinario. Sobre todo, yo cuando estaba preparando un poco la presentación para hoy, les decía, yo siempre hablaba desde el otro lado, siempre hablaba desde la camiseta de la sociedad civil, pero nunca había hablado desde este lado, y es un aprendizaje súper potente. Yo creo que nos hace bien a todos el ponerse en los pantalones y en el lugar del otro para mirar las cosas. Entonces ha sido hoy día un aprendizaje muy, muy interesante. Así que si quieres pasamos, Magdalena. Si quieres pasarlas todas así, porque está eso. Primero un poquito de cifras, algo dijo la Jime, pero yo me voy a enfocar más bien en temas que tengan que ver con situación laboral. Y esta es una foto que teníamos antes del 18 de octubre y antes de la pandemia. Entonces después vamos a ver cómo va a quedar después de la pandemia. La Jime ya lo dijo, para nosotros un gran tema es recalcar que el 85% de las personas mayores son autovalentes, no necesitan de otros para sus actividades de la vida diaria. No quiero decir que no necesitan de otros como seres sociales, muy por el contrario, pero son autovalentes, pueden decidir y hacer las cosas por sí mismos. Hay un estudio que es bien potente, que es de la Chile, me parece, en conjunto con Senama, que le preguntaba a la población, ¿de quién cree usted que depende el bienestar de las personas mayores? Y el 45% decía del Estado, el otro 50% de la familia, y solo un 5% decía de las propias personas mayores. En el fondo ahí estábamos diciendo a la persona mayor no se la puede por sí misma. Miremos a la Jime, o sea, no necesita para hacer por sí misma ni del Estado. Sí necesitamos siempre de otros, pero no para decidir y para ser nosotros mismos. Ahora, ¿cómo estaba la situación de pobreza según la CACEN 2017? Y esto es súper interesante, porque solo, que igual es mucho, el 6,6% de las personas mayores estaban en situación de pobreza por ingresos en relación con otro grupo, porque al menos tenían su pensión. Sin embargo, cuando nos llevamos a la situación de pobreza multidimensional, o sea, cuando ya sumamos otros factores para medir la pobreza, no solo ingresos, sino que acceso a redes, acceso a seguridad social, acceso a habitación, etcétera, pasamos a ser el grupo casi más pobre, con casi el 22% de las personas mayores estaban en situación de pobreza multidimensional. Vamos a ver cómo va a quedar después de esta situación de pandemia, que además ha sacado a la luz pobrezas que estaban escondidas, ¿no es cierto? Gente que vivía en buenas casas, pero que en verdad hoy día, si no tienen ingresos, no pueden mantener esas buenas casas ni esa situación. Y en materia laboral, ¿qué estaba pasando? Del total de personas mayores, solo el 35,8% se encontraba ocupado, y lo más interesante de esos que estaban ocupados, casi el 47% eran informales, eran trabajadores informales. Esto es muy potente para lo que está pasando hoy día. Bien lo dijo la Jime, yo creo que hoy día la situación se tiene que haber reventado. Los que eran formales posiblemente van a pasar al grupo de la informalidad. Y esa informalidad yo creo que tiene varias aristas. Hay muchos que efectivamente trabajaban por cuenta propia porque también te da libertad, ¿no es cierto? No, la exigencia no es estar 45 horas semanales en una oficina, y poder tener la libertad de hacer otras cosas y poder compartir tu tiempo entre el mundo laboral y tus otros intereses, pero a lo mejor también ahí había escondida mucha falta de oportunidad, mucha discriminación, mucha mirada hacia las personas mayores como aquellas que no pueden seguir trabajando, no se la pueden, si yo creo que necesita de otro, ¿cómo la voy a tener en mi oficina? Porque voy a tener que tenerle un tutor que la acompañe en su trabajo, cuando la realidad nos muestra que no es así. Así que pasamos a la siguiente, Magdalena.
Ahora, ¿qué nos pasó en la realidad actual? Voy a hablar un poco en temas laborales y el trabajo previo a la pandemia. Primero, las personas mayores nunca habían sido internacionalmente reconocidas como en alguna convención internacional, en alguna convención que obligara a la población y a los estados a reconocer expresamente sus derechos y sus obligaciones. Y nuestro país los países que estamos ligados a la OEA fuimos adelantados y firmamos la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de Personas Mayores. Esta es una convención nueva, desde el 2015, no está nueva, pero sí es muy novedosa a nivel internacional. Nuestro país fue de los primeros en ratificarla, en decir, sí, yo voy a cumplir y voy a seguir las órdenes y recomendaciones también que me entrega la convención. Y esta convención, entre muchas otras cosas, promueve el derecho al trabajo de las personas mayores. Trabajo que tiene que ser digno y decente y con igualdad de oportunidades y de trato. Y aquí voy a hablar de igualdad de oportunidades. Yo no estoy diciendo que se den oportunidades especiales, pero sí la igualdad, que si nació el año 45 o nací el 88, si yo tengo las suficientes competencias, nunca debiese ser un factor de discriminación. Yo trabajando desde la sociedad civil, promovimos mucho entre las empresas la contratación de personas mayores, y sobre todo mostrándoles los beneficios que ha demostrado tener en otros países con estudios, de la mejora de los ambientes laborales, mejora de la flexibilidad, hay más innovación también, porque al haber distintas miradas también hay más innovación, y ya si yo soy suficientemente inteligente, hoy día hay 3 millones y tanto de personas mayores, posiblemente mi público, mis clientes también van a ser personas mayores, qué mejor que tener a alguien que entienda al cliente dentro de la empresa. Pero cuando llegamos a hablar con las empresas había un nivel de desconocimiento importante, y decían, pero tengo que tener como un doctor a mano, cuando la realidad muestra que es absolutamente diferente a eso. Es lo mismo que tener a lo mejor con una persona que mientras está esperando guagua se tendrá que cuidar más, y si tiene diabetes se tendrá que tomar el remedio, y punto. Ahora, ¿qué empezó a hacer el gobierno en la materia? Han habido varios avances lentos avances, pero sí se han producido ciertos avances en materia de promoción laboral para las personas mayores. Y la verdad es que estábamos avanzando bastante bien hasta que se vino la pandemia, y ahí voy a hacer un paréntesis bien importante, porque hoy día efectivamente nuestra labor como está hoy, y sobre todo voy a hablar ahora como Senama, en que estábamos fuertemente apoyando el eje participativo y sobre todo la inserción laboral de las personas mayores. Hoy tuvimos que dejar un poco, no durmiendo, pero sí en stand-by, porque nuestro mayor foco tiene que ser en salvar vidas. Estos meses tiene que ser en salvar vidas, sobre todo en las residencias para personas mayores. La experiencia internacional nos ha mostrado que, por ejemplo, en España el 80% de las muertes por COVID se ha dado en residencias. Por lo tanto, pese a la importancia y que tiene mucha importancia para nosotros este eje, hemos tenido que dejarlo un poco descansando estos meses, pero no durmiendo y no olvidado. Muy importante, no olvidado. ¿Y qué alcanzamos a avanzar? Que fueron cosas súper importantes antes de la pandemia. Primero, habían temas, por ejemplo, en el CENSE, que es el órgano por excelencia capacitador del Estado, ¿no? Habían topes de edad para la mayoría de sus programas. Y uno cuando hablaba con distintos gobiernos, distintos colores políticos, cuando uno hablaba con los encargados de programa, no necesariamente había una mala intención, era casi pura y única exclusivamente desconocimiento. Cuando tenían tope de edad 65 los programas o 60, y uno le decía, pero ¿por qué no sacas el tope? No significa tener más recursos, sino que si tienes 100 cupos para un curso, son los mismos 100 cupos, pero da lo mismo la edad de quien postule, mientras cumpla con las condiciones que tú pides. Y era porque decían, pero querrán estudiar y tendrán ganas, pero no querrán estar tejiendo. Era sencillamente desconocimiento, falta de preparación en el tema de qué es efectivamente la vejez. Y luego hubo un programa también muy interesante que se llama Experiencia Mayor, también de CENSE, que entregaba un bono para la contratación y para la capacitación de personas mayores en la empresa. Y alcanzamos a lanzar 2 de estos concursos, el primero con menos participación de la que nos gustaría, insisto, por el desconocimiento, pero ya las empresas que probaron les quedó gustando y empezaron a pasarse el dato, y sí el segundo concurso ya tuvo mucho más éxito. Por ahora, insisto, está descansando, pero esperamos retomar con fuerza luego de la pandemia.
También estaban en la carpeta, hay también proyectos de ley para adecuar nuestra normativa a la Convención Interamericana y promover especialmente el trabajo de las personas mayores y la inserción laboral de las personas mayores en las empresas. Magdalena, si quieres me pasas la siguiente. Ahora, todo esto suena súper bonito, podemos tener todas las leyes del mundo, podemos tener todos los incentivos tributarios del mundo, pero si no cambiamos y si no abrimos nuevas oportunidades y no cambiamos ciertas reglas que hoy están en la sociedad, va a ser muy difícil que esto funcione. Y lo primero, y que ya lo había hablado la Jime y que lo hemos visto tantas veces, y ahí yo puse esa imagen de la persona mayor con el bastón, me faltó el tomate, que es la imagen clásica que muestran ¿no es cierto?, de los medios de la persona mayor. Yo ocupo tomate muchas veces, tengo 45 años, tengo una hermana que ocupa bastón y eso no significa que tenga 75. En cambio la Jime anda en bicicleta, ¿me entienden? Mi papá trabaja con martillo, ¿me entienden? Esa imagen negativa de la vejez. Y hoy día, lamentablemente, con la pandemia nos va a poner aún más difícil el tema. Los medios están mostrando al pobre abuelito, el abuelito, la palabra, abuelito es un rol familiar, no todas las personas mayores son abuelitos, son personas, son la Jime, es Mauricio, es la Patricia. Entonces, esta imagen, y nos va a costar salir de esta imagen luego de la pandemia, porque va a quedar la sensación en el ambiente de que los viejos se enferman y se mueren. Va a quedar, cuando los números, la verdad es que nos demuestran que puede ser a cualquier edad, efectivamente hay mayor prevalecencia cuando uno tiene enfermedades previas, pero insisto que nos va a costar y va a tener que ser un gran trabajo de parte de todos nosotros este cambio de imagen. Luego, y lo que dijo la Jime es súper importante, el tema de la alfabetización digital. Ahora, que ha tenido también un poco de positivo esto. No hemos dado cuenta que aquellas personas mayores que creíamos que no se iban a subir nunca, sí se pueden subir a la alfabetización digital y sí pueden ocupar un aparato electrónico. Les voy a contar una experiencia muy bonita que estamos viviendo desde aquí de Senama, que hay un proyecto que se llama Televínculo, que se le entrega unos celulares especiales a personas mayores que vivían solas, en situación de vulnerabilidad y que les costaba salir a comunicarse con otros, personas que pensamos que nunca iban a poder tener un acceso a un celular ni saber ocuparlo. La experiencia ha sido extraordinaria, han aprendido a ocuparlo, han estado acompañados continuamente con monitores, bajones que ellos, el aprendizaje de ambos ha sido extraordinario, o sea, nos dimos cuenta que sí se puede, solo falta que nos den las oportunidades, y como bien decía la Jime, y que se capacite de la forma en que las personas mayores necesitan que se les capacite, ¿ya? Yo sé que aquí dentro de Senama estamos trabajando en un programa importante y esperamos tener novedades pronto en materia de alfabetización digital. Incentivar y acompañar el emprendimiento, exactamente, hay muchas personas mayores que quieren emprender, muchas personas mayores que, de hecho, no solo quieren, lo están haciendo, que ganas de que a lo mejor tener mayor incentivo, tener mayor compañía que les enseñen a llevar las cuentas, etcétera, pero que haya mayor rol de todos los actores de la sociedad en incentivar y acompañar este emprendimiento. Luego, adecuada búsqueda, preparación y reclutamiento. También aquí es muy importante toda la herramienta de intermediación entre la persona que está buscando trabajo y la empresa en el tema de las personas mayores. Hay desconocimiento de la persona mayor también de cuáles son sus habilidades y a dónde puede apuntar, y también mucho desconocimiento de la empresa de dónde están esas personas mayores, cuáles son sus habilidades, en qué cargos pueden ser efectivamente súper provechosas. Después también ya un poco para preparando a aquellos que a lo mejor no quieren continuar trabajando, programas también de preparación a la jubilación. Nos pasa que sabemos que las personas mayores en los trabajos les dicen usted cumplió 60 o 65, hasta luego, que le vaya muy bien a su casa, y nunca había sabido, o sea, nunca había en su vida se había planteado la posibilidad del día siguiente no tener que levantarse y saber qué hacer con tu tiempo. Y hay tanto que hacer, hay tanto en que aprovechar el tiempo, como decía la Jime, la participación social de las personas mayores, por ejemplo, empezar a participar en clubes, en qué sé yo, en viajes, cuando se pueda salir, pero hay mucho por hacer, pero tienes que prepararte, tanto interna como externamente para este tiempo. Y por último, que yo creo que es fundamental para las personas mayores y que creo que hay que promoverlo extraordinariamente, el tema de la reconversión laboral. A lo mejor posiblemente yo trabajé toda mi vida, por ejemplo, en el área de la construcción, y luego ya a lo mejor a mis 75 no quiero seguir trabajando con martillo y tablas en un edificio, pero a lo mejor sí puedo capacitar a los jóvenes que entran a la empresa. Pero para eso necesito a lo mejor alguien que me guíe, que me ayude, que me haga las preguntas correctas para llevar las respuestas correctas. Y aquí voy a poner el ejemplo que lo pongo siempre, de mi papá.
voy a poner el ejemplo de mi papá. Para mí ha sido un gran maestro en esto. Mi papá trabajó toda su vida en el campo, con eso nos mantuvo a nosotros 5, fuimos al colegio, a la universidad, súper bien, pero llegó una edad en que dijo, ya no quiero más, y lo que siempre le había gustado era trabajar con las manos, y trabajar y ser un artista, y hoy día hace muebles, hoy día él se denomina como un artesano y hace muebles, y yo nunca había visto a mi papá tan feliz, porque además necesitamos, obviamente, además de esos ingresos que le da, pero haciendo algo que efectivamente le gusta y se adecúa, además, a su nueva realidad, donde tiene que a lo mejor, mi papá anda así con un bastón, si me está viendo, no sé si me va a retar, pero ha sido, la verdad, extraordinario el ver y atreverse a esta nueva reconversión. ¿Me pasa la siguiente, Magdalena? Ahora, con estos tiempos de pandemia, ¿cómo la verdad que logramos todo esto tan maravilloso, de que haya mayores oportunidades? Y si quieres me pasa a la siguiente. Yo creo que aquí la solución es solo una, y es el trabajo colaborativo. Aquí nadie puede solo. Estado no podemos solos, las empresas no pueden solos, y la sociedad civil, tanto personas naturales como sociedad civil organizada, no podemos solos. Todos tenemos algo que aportar. El Estado, desde producir, de dar las bases mínimas y dejar que las cosas sucedan, entregar condiciones para que las cosas así sucedan y no poner trabas innecesarias, sino que poder poner quizás los incentivos donde corresponda. Las empresas leyéndose la guía de la Casa de la Paz, porque la verdad es que la guía está súper buena, está muy clara, yo gocé leyéndola, está muy clara y muy fácil de entender para poder identificar dónde están tus puntos débiles y dónde están tus puntos fuertes. Y por supuesto la sociedad civil, que son aquellos que tienen una mayor flexibilidad para ir contándonos qué está pasando en la realidad, para ir mostrándonos qué está pasando con las sociedades mayores, de la sociedad de personas mayores, y por supuesto las propias personas mayores poniendo la voz en aquello que les interesa. Creo que por ahí van los desafíos y que espero que salgamos bien de esta pandemia, que tengamos aprendizaje y, como dice la Jimena, vamos a salir adoloridos, más pobres, pero también yo creo que con fortalezas que no sabíamos que teníamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo, muchas gracias, Jime, muchas gracias, subsecretaria. Entiendo, no sé si la subsecretaria se puede quedar a las preguntas y respuestas o tiene que partir porque ya son las 11. Sí, ya, porque ya tenemos algunas preguntas. Invito a los que quieran hacer alguna pregunta, que la hagan mediante la herramienta que tiene el Zoom ahí. Aquí ya hay una pregunta para Jimena y hay otras para Consuelo y Lorena. Ya, la pregunta para Jimena es la siguiente, dice: los desafíos que las empresas deben asumir con este grupo de especial protección son solo en términos de empleabilidad, o identificas otros roles adicionales que desde el enfoque de derechos humanos podrían adoptar. Y aprovecho el tiro de leer la otra pregunta para Consuelo y Lorena para que después de Jimena la puedan responder. Dice: ¿qué rol está asumiendo el Estado para cambiar esa imagen y percepción en orden a esa supuesta incapacidad de las personas mayores para valerse por sí mismas? ¿Qué políticas públicas se están impulsando para revertir esa percepción? ¿Jimena? Bueno, la guía es bien clara al decir que cuando hablamos de derechos humanos, empresas, personas, estamos hablando en un sentido muchísimo más allá de simplemente los colaboradores, y que también incluye a los clientes, incluye a la cadena de suministro y a las comunidades. Y aquí yo fui majadera cada vez que revisé la guía, ¿cierto, Magdalena? En decir, uno de los puntos es que esto no lo piensen jóvenes solo porque se van a equivocar. En serio que se van a equivocar. Esto no hay que hacerlo para las personas mayores, cualquiera que sea la distinción de grupo, sino que es con las personas mayores. Si yo quiero hacer un procedimiento, por ejemplo, de cómo aportarle seguridad a mis colaboradores mayores, hagámoslo juntos, con las comunidades. ¿Qué es lo que les duele más a esas personas mayores? Los clientes. Los clientes están teniendo gran dificultad porque las empresas se están digitalizando. Y como hablábamos, en nuestra generación ya era un desafío aprender a leer y a escribir. Acordémonos que hoy día el promedio de escolaridad de las personas mayores es de 6.8 años. Eso es aprender a escribir y que después por desuso uno vuelva a ser analfabeto. Por lo tanto, aprender a digitalizarse es nuevamente otro proceso de digitalización en una etapa en que, como yo bien decía, la manera de aprender es diferente. Por lo tanto, todas las cosas que hablamos, y muy especialmente el tema de la digitalización, es válido para todos los instantes en que se conectan las empresas con las personas mayores. Y volver a machacar que si hay
si hubiéramos tenido que decir una herramienta, es ayudar a superar la brecha digital, porque es como que tú vas caminando por la calle y de repente plop, te cae un vidrio, y hasta ahí nomás llegaste. Y te quedas mirando cómo la vida sigue y tú te quedaste al lado de acá. Y eso es un atentado grave a los derechos humanos. Gracias, Jimé. Consuelo y subsecretaria, ¿quieren responder la pregunta? Si quieres, Lore, contestas tú o yo primero. Perdón, subsecretaria. Era mi Vale. compañera de universidad y amiga. Así que por eso. Sí. Si quieres, Consuelo, déjame dar una cosa más general, porque probablemente Perfecto. la Consuelo tiene más detalle de la política pública desde el servicio vinculado especialmente a este tema y al plan de adulto mejor de la primera dama, y por lo tanto yo solo quisiera señalar que desde las competencias, facultades que tiene la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es una institución jovencita, somos niños, tenemos 2 años, 3 años, el desafío es enorme, que es incorporar de manera transversal en el Estado el enfoque de derechos humanos. Entonces, el trabajo que nosotros hemos realizado pasa por generar coordinación y vínculo con los servicios que se vinculan a su vez directamente con los grupos de especial protección, en este caso, por ejemplo, Senama. Y eso lo hemos intentado hacer y evidentemente queremos profundizar y seguir profundizando en esa línea a través de 2 ejes principales, proyectos específicos que de alguna manera nos suman a nosotros como subsecretaría o ministerio en los proyectos de adulto mejor, donde cada ministerio tuvo que asumir ciertas acciones, y en ese caso en particular nosotros como subsecretaría asumimos un proyecto que nos encantaba y que está suspendido desde hace un par de meses, en realidad, o un poco más de un par de meses, que era el formador de formadores, que básicamente era formar a personas mayores. Partimos trabajando con nuestro COSOC, y en particular con una organización que es de personas mayores, dirigida por personas mayores, que es el Observatorio Metropolitano de... Nos quedamos en noviembre del año pasado, pero vamos a retomarlo. Y por otra parte, la subsecretaría tiene una herramienta fundamental que es transversal, que es el Plan Nacional de Derechos Humanos, que está en su evaluación intermedia ahora, que tiene un capítulo de personas mayores, que en su segunda versión el plan debiese incorporar algunas novedades, como por ejemplo algunas cosas como acciones regionales. Queremos que un 15-20% de las acciones sean regionales. Y en el Plan de Acción Nacional de Empresa de Derechos Humanos, que que en el fondo que va a recibir insumos para su elaboración en la evaluación que se va a hacer ahora, ojalá como novedad tuviera la posibilidad de concretar acciones no más bien generales, como de capacitar en empresas de derechos humanos, sino que en grupos de especial protección, y por lo tanto esta política pública podría ser más concreta respecto de este grupo. Eso, gracias. Gracias. Bueno, y ahora yo cortito también en virtud del tiempo, respeto a nuestros oyentes, pero efectivamente la subsecretaria ya lo mencionó. El programa de gobierno del presidente Piñera tenía un pilar muy importante, que es el apoyado por la primera dama, que es Adulto Mejor. Ya desde el nombre está buscando cambiar la imagen que se ha tenido siempre de las personas mayores y cambiar el foco de todos los programas que se estaban trabajando con personas mayores. Obviamente, desde el Senama seguimos trabajando en algunos programas que son específicamente de protección para aquellas personas, por ejemplo, con alta dependencia, que lo requieren en residencia, etcétera. Pero el resto de los programas todos van con el enfoque desde esta mirada positiva hacia las personas mayores. Tenemos concursos que hay fondos gestionados por personas mayores, capacitación vigente. Hay uno que es muy importante, que es capacitación también a los funcionarios públicos. Nosotros hacemos
diplomados anuales a todos los funcionarios públicos que así lo quieran, para mostrarles la realidad de cómo es una persona mayor, para que todos los funcionarios del Estado estemos en la misma línea. Miremos a la persona mayor en su heterogeneidad, como es efectivamente y no como creemos que tiene que ser. Además, se está teniendo convenios con distintos servicios públicos también, contándoles desde nuestra visión cuál es cómo debe ser el trato hacia las personas mayores. Tenemos un programa de buen trato a las personas mayores, donde lo que muestra es esta imagen, quiénes son y no quienes creemos que tienen que ser. El director también ha tenido una infinidad de reuniones, por ejemplo, con todos los directores de medios, mostrándoles también cuál es la realidad de las personas mayores, cómo debiese tratarse, cómo no debiese tratarse. No siempre no han pescado tanto, ¿no? Pero la verdad es que sí, es la línea de trabajo, y ustedes se fijan en todas nuestras gráficas, en todas las cosas que nosotros publicamos en nuestra web. Siempre estamos promoviendo la imagen positiva del envejecimiento. El envejecimiento tal como es, con sus luces y sombras, como en toda la edad. Eso es. Si quieren pueden buscar adultomejor.cl, está el detalle, para no explayarme ahora más del tiempo necesario. Súper, muchas gracias, Consuelo, y quiero invitarlos a revisar las guías, porque también tenemos ahí hartas medidas que tienen que ver con la imagen, con combatir el edadismo, los prejuicios, tanto positivos, entre comillas, ¿no es cierto? O sea, esto de el abuelito, la abuelita, cosas que son desde el cariño y son quizás bien intencionadas, pero como bien lo conversábamos cuando elaborábamos las guías, prejuicios tanto negativos como estos, entre comillas, positivos, ¿no es cierto? Así que ahí hay varias recomendaciones muy concretas que las empresas pueden implementar, independiente de si son empresas grandes o pequeñas. La verdad es que no es necesario tener un departamento de marketing o un gran departamento de recursos humanos para implementar muchas de estas medidas. Tiene que ver más bien con tomar una conciencia y hacer uso de recursos que ya existen, ¿no? Recursos que están disponibles desde el Estado, desde las organizaciones de la sociedad civil que trabajan estos temas. Así que los invito a revisar las guías, y voy a pedirles también a los que están todavía escuchándonos y viéndonos que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo en estas instancias, respondiendo esta pequeña encuesta para saber qué les pareció el conversatorio, cómo podemos ir mejorando en futuras instancias que hagamos. Lo de las guías, ahora empieza el verdadero desafío, que es promover que las empresas las apliquen, ver ahí cómo funciona eso en la práctica, difundirlas. Así que agradecemos a la subsecretaría que pueda apoyarnos también poniendo las guías a disposición en su sitio web, porque la verdad es que esta parte ha sido, entre comillas, lo fácil, desarrollar las recomendaciones. Ahora viene lo difícil, que es promover que no se queden en unos bonitos estantes ni en bajar solo el PDF, sino que implementarlas y ponerlas en la práctica. Así que muchas gracias a todos los que están respondiendo la encuesta, y muchas gracias a todos los que participaron, escucharon esta conversación. Va a estar disponible en el sitio web de Casa de la Paz. Las presentaciones también van a estar ahí disponibles, así que los invito a revisar las guías y a revisar también los conversatorios, y los que tuvimos los días anteriores esta semana. Muchas gracias a la subsecretaria, su equipo, a Jimena y a Consuelo por haber participado de esta actividad, y bueno, nos estaremos viendo en iniciativas a futuro. Así que muchas gracias a todas. Gracias a ti. A todos. Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Y a todos los que se sumaron a la conversación. Gracias, que tengan buen día, fin de semana. Chao, chao.